Bien, hermano, le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de poder estar delante de las Escrituras, pidiéndole al Señor que nos ayude, que ayude a este pueblo como hasta aquí nos ha venido ayudando, que siga dirigiéndonos, que siga preparando el corazón, la mente y el espíritu de este pueblo para un encuentro con Él, con la justicia. Le damos gracias a la hermana por el esfuerzo que ella hizo. Quizás ella no se haya dado cuenta, pero ella confirmó lo que vamos a hablar en esta tarde. Por eso a veces uno tiene algo y uno cree que es lo que Dios quiere y de momento como que surge un virazón y aparece lo que Dios quiere traer. Y entonces Dios es el que tiene el control de este pueblo, de su obra. Él es el dueño de la palabra, Él sabe de qué cosas estamos necesitados. Él es el que sabe de qué cosas está falto el pueblo. Amén. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos siga ayudando en este día. Amén. Padre, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos concede delante de ti. Te pedimos, Señor, en estos momentos que tú tomes el control. Que tú vayas, Señor, organizando los pensamientos nuestros con tu palabra. Mira, Señor, este pueblo que está delante de ti esperando. Envía la lluvia temprana y la tardía y que tú confirmes el pacto, la promesa que tú le has dado a tu pueblo mediante la fe que tuvo Abraham. De la misma manera nos has concedido a nosotros poder creer en esta forma de doctrina que a nosotros nos confirme la esperanza viva que hay para este pueblo. Bendícenos y suple todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados, aleluya. Le seguimos dando gracias al Señor y no traten de abrir sus micrófonos, por favor, ok, para nada en la vida. No me los abran, déjenlos cerraditos, quédense quietecitos. Vamos a tener un tema hoy que es sencillo y nos va a ayudar, porque lo que Dios quiere con este pueblo es ayudarlo. Como hasta aquí nos ha venido ayuda, como hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Hubo un profeta que dijo, hasta aquí me ayudó Jehová. Pero nosotros que hemos venido siguiendo el trazado de las Escrituras, de la enseñanza, hasta aquí nos ha traído Dios y nos ha dado la bendición que hemos necesitado semana tras semana para poder seguir adelante, porque esto es una obra que esto es para la eternidad. A veces yo me pongo a pensar, hay hermanos que no tienen la fuerza para sentarse, o personas, vamos a decir, que no se pueden sentar 2 horas en un culto y quieren estar en la eternidad con Dios, como dicen ellos, como dicen los pueblos. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos entre al hoy de la palabra. En la palabra hay un lugar en la enseñanza que se llama el hoy. Y ahí es donde Dios tiene contacto con su pueblo, porque Dios está en el hoy de su palabra. Ahí es donde Dios hace los contactos. Necesitamos entrar en el hoy para que si oigamos hoy su voz, nosotros podamos recibir el beneficio y nos vayamos a endurecer la voz, el oído y el corazón a la voz que venga a hablarnos. Y tenemos un tema en esta tarde que se llama, y es una pregunta, y yo se la hago a ustedes y me la hago a mí, y es para que todo el que vaya a escuchar este video en YouTube se haga esa pregunta o medite en esta pregunta. ¿Qué es Jesucristo como fundamento en tu vida? ¿Qué es Jesucristo como fundamento en tu vida? Entonces, vuelvo y lo repito, ¿qué es Jesucristo como fundamento en tu vida?
Porque nosotros hablamos de Jesucristo como fundamento. Y porque lo hablamos porque lo hemos leído en un verso escritural. Lo leímos en un verso de las Escrituras donde dice, y la vamos a leer las Escrituras para así pues ver dónde es que habla ese verso. Y es en 1 Corintios 3. Dicen las Escrituras de esta manera, del verso 6 en adelante. Amén. Quiero que prestemos atención, hermano, a las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos pueden preparar el oído para entender lo que está contenido en ella. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa a su labor, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aleluya. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escúcheme, hermano. ¿Qué es Jesucristo como fundamento en nuestra vida? Aleluya. Es la pregunta. Según el verso, si yo le pregunto a cada uno individualmente de los que estamos aquí, vemos casi 24 hermanos aquí. Creo que hay 24 o 25 hermanos aquí hoy. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es Jesucristo como fundamento en su vida, todos me van a decir lo que dice este verso prácticamente. Se van a basar en lo que está escrito en estas escrituras. Pero recuérdese que Jesucristo, como decía la hermana Andrea, es el verbo, la palabra. Y para que veamos algo aquí, yo escribí algunas cositas aquí y quiero que lo leérselo y compartirlo con ustedes, porque ya estamos viejos y se nos olvidan las cosas. Yo no puedo retener muchas cosas. Es fácil. Pablo encontró y Pablo declaró que Jesucristo era el fundamento y que él, el apóstol, el maestro, el perito, porque Pablo no era cualquier persona. Dios no escogió a cualquier persona para el ministerio, para trabajar con nosotros los gentiles. No se escoge a cualquier persona para ponerle un cargo grande, porque si usted va a ser, por ejemplo, usted va a ser el principal de una escuela donde se compone de 100 maestros, y usted va a ser el que está encargado de dirigir ese plantel escolar. Usted tiene que tener una capacidad elevada por encima de ¿qué? De los que están a su cargo. Entonces miren lo que dice aquí. Perito arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? Escúchenlo bien. Es una persona
que se especializa en todo lo que involucra una construcción, si es de construcción, pero si es de educación es lo mismo, incluyendo el ámbito legal. Formación tiene que, con una formación, una capacitación y un conocimiento y una experiencia en un ámbito técnico. O sea que tiene que tener un poder. Cuando Pablo dice que él puso el fundamento, entonces hay que averiguar qué fue lo que él puso. Porque estamos hablando que es Jesucristo como fundamento en tu vida y en la mía. Yo tengo que saber lo que es Jesucristo como fundamento. Estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa, estamos enfocándonos en qué es Jesucristo como fundamento en tu vida y en la mía. Entonces ya vimos que Pablo fue el que puso el fundamento en el pueblo gentil, pero ¿quién lo puso en los profetas? Porque vamos a mirar aquí, ahora es que vamos a mirar, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad que sí? Dice la palabra, y siempre. Y por eso hacemos bien en darle lugar al hoy. Por eso es que los creyentes de esta generación se les hace tan difícil poder conectarse con el contenido de las Escrituras. ¿Saben por qué se les hace tan difícil? Porque o lo están buscando en el pasado o lo están buscando en un futuro, pero no se atreven a verlo hoy, presente, hecho una realidad en ellos. Y nosotros, Dios quiere que nosotros nos fundamentemos en nuestra fe. Perdón. ¿Por qué era Dios la roca? Ahí es que vamos a ver. Porque vamos a mirar y vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollándonos en el tema, vamos a ir viendo cosas aquí en las Escrituras. Y vamos a mirar en el Salmo 97:2. El Salmo 97:2. Porque Pablo cuando recibe a Jesucristo, él dice que yo os he enseñado, le dice al pueblo después de él haber sido enseñado, porque primero fue él enseñado. Y como Dios lo escogió y lo señaló y lo apartó para un ministerio y le dijo que él iba a ser testigo de las cosas que había visto y había oído ante los gentiles y ante reyes y ante el pueblo de ¿qué? De Israel. Pero primero tuvieron que prepararlo a él, porque un testigo tiene que ir con una información y tiene una capacidad, porque usted va a ser testigo del reino de los cielos, del Dios de la eternidad. Y miren cómo dice ese Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento, el fundamento, la base de su trono. Usted está viendo cómo era Dios, el fundamento en que en los profetas. Aquí está hablando David. Si David ve esto para informárselo al pueblo, para dejarlo escrito para la enseñanza, él tenía que saber de qué estaba hablando, porque él no va a poner un verso aquí por ponerlo, por escribirlo. No, esto tiene un sentido, tiene una razón, tiene un poder. Como decía la hermana, tenía un poder, la promesa, el pacto que hizo Dios con Abraham. Justicia y juicio, dos cosas, son el cimiento de tu trono. Y a medida vayamos leyendo otras escrituras, no me quiero quedar aquí, vamos a mirar otras escrituras para llegar al punto que queremos llegar con esto. Dice, primero antes de seguir, dice cimiento. ¿Qué es un cimiento?
Porque si dice que es el cimiento de su trono, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cimiento es parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. Aleluya, ¿verdad? Eso es lo que es un cimiento. Usted lo mira en un edificio, en una casa, los que trabajamos aquí en construcción, en edificación, vemos eso. Pero no estamos hablando aquí de una construcción de bloques, de cemento, de arena, de varilla. Estamos hablando de un testimonio, de una enseñanza. Y nosotros tenemos que conocer bien nuestra base. Y vamos a mirar ahora en Génesis 22, 16 al 18 para ver si llegamos, aleluya, al lugar que queremos llegar. Rapidito, Génesis 22, del 16 al 18, aleluya. Dice las escrituras así: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es una promesa que le hace Dios con juramento, con juramento. ¿Podrá haber una base más sólida que esa? ¿Podrá haber una roca más sólida que esa? ¿Podrá haber un fundamento más sólido que lo que eso está prometiendo Dios ahí? Que juró Dios. Eso no es una enseñanza de cuento de hadas, ni cuento de camino, ni fábula. No, es Dios el que está jurando por su palabra. Que en la palabra hay un poder. Que el que la cree, como decía la hermana, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso no es cualquier cosa, hermano. Si nosotros tomamos el ministerio de la palabra de esa manera y creemos en ese poder que tiene la palabra, se va a hacer más liviana y más fácil la obra. Pero ¿de qué vale que nosotros queramos hacer la obra y el que está para hacerse la obra en él no se deje? No deje que la palabra trabaje. ¿Te entiende? Eso es como cuando yo meto un pedazo de madera a darle forma en el torno y me forma una resistencia que hasta a veces se me sale del torno y da contra la pared. Si no me salgo me mata. Así también es. Pero si nosotros nos dejamos sujetar por los dos puntos, el torno tiene dos puntos, uno para un lado y uno para el otro. Agarran la madera y la madera queda preso por esos dos puntos, a la ley y al testimonio. Y si nos dejamos puntear por esos dos testimonios, mire, Dios le va a dar forma a la vida, a la mente, al espíritu de nosotros. Pero tenemos que dejarnos agarrar de la enseñanza, de la palabra. Que cada mensaje, cada testimonio que hay, son dos testimonios mayores, tienen un trabajo para hacer en medio del pueblo. Entonces, oiga, un juramento. La fe de Abraham quedó ¿qué? Basada, quedó fundamentada en esa promesa. Y la promesa que le dio Dios se la dio con juramento. Y eso fue lo que Abraham procuró, que su descendencia siguiera al pie de la letra. Y por eso fue que se ve, ahí nadie ve a Jesucristo como fundamento, porque lo que estamos impuestos a ver como Jesucristo es un chibú, es un hombre con una barba y con una bola grande. Pero nadie ve al verbo ahí, nadie ve la palabra, que juró Dios por él mismo, por la palabra. Estamos viendo
que el fundamento estaba puesto ya desde ese tiempo. Y miren, vamos a seguir viendo otras escrituras aquí, para que sigamos viendo. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, estaba escrito de Cristo. Pero yo quiero que miremos algo aquí. En Isaías 28:16. Búsquemelo, hermana, para poder avanzar un poquito, porque se me va el tiempo. Isaías 28:16. Aquí está bien, gracias, hermana. Por tanto, dice el 28:16 de Isaías, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Será que fue por un peñón y puso un peñón de esos grandes que hay en Egipto y lo puso en Sión? Porque fue y tomó una piedra y la trajo acá y la puso en Sión. No, es que la promesa de Dios está firme para su pueblo. Y al estar esa promesa en el pueblo tiene que fundamentarse en esa promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, como decía la palabra por la hermana. Él no es hombre para que nos mienta. Él le tiene que dar cumplimiento a su palabra, porque está comprometido con su palabra. Y nosotros hacemos bien en creer que lo que está escrito aquí en este libro se pasa del libro a nosotros, hermano. Porque mire, y le digo esto, yo lo veo todos los días. Yo cojo un pedazo de madera y sigo con la madera y la meto en el torno. Y lo que está en mi mente pasa a lo que está al pedazo de madera que yo tengo ahí. La idea que yo tengo en la mente se transmite y sale en el pedazo de madera. La memoria de Dios, hermano, la mente de Dios, la mente de Cristo. Por eso David decía, oh, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Los pensamientos de Dios no era que eran hermosos solamente por ser hermosos, es que lo que Dios le prometió a David, David lo vio hecho una realidad en su vida. Y poco a poco, lo que Dios le ha prometido a este pueblo, lo hemos visto siéndose una realidad en nuestra vida. Yo no sé qué ustedes han visto, pero yo he visto que lo que está prometido, poco a poco Dios ha venido haciéndolo una realidad en medio de nosotros, porque hasta aquí nos ha traído Dios por el largo camino que nos ha traído. Quizás usted no se haya habido moverse, pero mire, Dios nos ha movido por un trecho de camino que usted no se ha dado cuenta, pero si no se ha dado cuenta, ponga mucha atención hasta dónde nos ha traído el Señor. Entonces, por eso, cuando leímos las escrituras iniciales de 1 Corintios 3, cuando Pablo dice, según esto es el que dice aquí, esta promesa que dice aquí en Isaías 28:16, donde Pablo dice que había puesto en Sión por fundamento una piedra. Perdón, hermano, tengan paciencia. Angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esa misma piedra es la que Pablo, sabiendo que Pablo cuando expresa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Pablo no está hablando ahí un verso por tirarlo al aire. Él sabía lo que es Jesucristo, para que no veamos que Jesucristo no es una persona, es el verbo, es la palabra. Y que la palabra que Dios prometió es por 1000 generaciones. Los cielos y la tierra pasarán,
pero la palabra de Dios no pasará, permanece para siempre. Entonces, eso mismo que recibe Pablo cuando era Saulo, recibe la promesa porque Saulo tenía una enseñanza y era hijo de Abraham, pero conforme a la ley le faltaba la promesa, le faltaba que la parte central de la enseñanza, le faltaba la vida de la palabra. Entonces, cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús, que es la vida, que es la luz, que es el confirmamiento, es la confirmación de la promesa hecha de Abraham para sus hijos. Perdón, hermano. Es esa promesa que le hace Dios a Abraham, a su pueblo. Porque Dios no es hombre para que mienta, le juró por él mismo que a él y a su descendencia, por él haber creído, Dios bendeciría a su descendencia después de él. Y quiero que miremos por qué es que Saulo, cuando pone el fundamento, está basado aquí a lo que dice Hechos 2:37. Búsquemelo también por si acaso. Oh, Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre mío. Aleluya. Hechos 2. ¿Lo tienes ahí? Déjame ver si lo puedo conseguir aquí para leerlo desde aquí. Okay. El verso 37 al 47 dice, escuchen esto. Yo quisiera que todos los que están escuchando esta enseñanza o la van a escuchar por YouTube o por el medio que sea, si les llega a sus manos, que ustedes puedan llegar a la posición que llegó todo este grupo de creyentes que está aquí, que estaban más cerca que nosotros, que tenían más esperanza que nosotros. Pero miren cómo dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted está viendo cómo es que se pone el fundamento? ¿Ah? Porque Pablo dijo que yo puse el fundamento, pero ¿cómo fue que Pablo puso el fundamento? De la misma manera que está hablando Pedro aquí. Mírenlo otra vez. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, que ahí estamos nosotros en ese grupo también. Praise Jesus. Óigame, la promesa es esa piedra, es esa enseñanza, es esa enseñanza que nosotros tenemos que edificar sobre ella, porque nosotros tenemos una promesa viva. Dios nos ha dado una promesa, una esperanza viva. Y nosotros, nuestra edificación tiene que ser en esa enseñanza, en esa esperanza viva que hay en la palabra. Y con otras muchas señales, palabras, testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, ¿qué fue lo que recibieron? La palabra. Perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados los que recibieron su palabra.
Por eso es que cuando se lee en 1 Corintios 3, 6, donde dice yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué sería lo que Pablo puso? Bueno, aquí era que quería llegar. Y como decía aquí, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba. Así que los que recibieron su palabra, ahí es que está. ¿Qué es Jesucristo como fundamento en tu vida y en la mía? Bueno, vamos a mirar aquí. La palabra de verdad y de justicia y de juicio. En el libro de Romanos 6. Mírese usted y yo me voy a mirar aquí en estas escrituras, en Romanos 6, un minutito. Romanos 6 dice así las escrituras en el verso 3 al 6. Vio como Pedro le dijo al grupo que estaba allí delante de él, arrepentíos y bautícese. Antes nosotros que peleábamos por el bautismo en el nombre de Jesús y chacho, cortábamos cabezas y cortábamos brazos y piernas y matábamos a cualquiera. Porque era en el nombre de Jesús que había que meterlo en un charco. Nosotros mojamos mucha gente y los dejamos igual. Porque estábamos haciendo lo mismo que todos los demás. Pero el bautismo que está mandando Pedro aquí a hacer y el bautismo que manda aquí la palabra hacer por Pablo, ese es el que nosotros tenemos que llegar a entender. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, el verso 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora yo voy a hacer una pregunta a todos ustedes ahora. Si tenemos que ser sepultados juntamente con Él, ¿qué es lo que va a ser sepultado? Usted. ¿Será que yo tengo que ir a entejarme? Por eso es que estas escrituras hay que meditar las escrituras, analizar las escrituras, hermanos, porque nos está mandando a sepultarnos juntamente con Él. ¿Qué tiene usted que tener? ¿Qué es lo que usted tiene que sepultar juntamente con Él? Nos está mandando aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, volvemos y digo yo, plantados. ¿Qué es lo que se planta? Bueno, lógicamente, lo que se siembra o lo que se planta es una misma cosa. Lo que se planta es una semilla. Lo que se planta es la palabra. ¿Por qué yo digo que lo que se planta es la palabra? Porque en el libro de Lucas, capítulo 8 y verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que se siembra. Es la palabra de Dios la que se siembra. Es la palabra de Dios la que tiene que ser sembrada, pero es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la promesa en ella, es la que tiene el embrión. La palabra del hombre no, porque a nosotros nos sembraron la palabra del hombre. Los primeros que sembraron en la tierra de nosotros fueron los hombres. Fueron los hombres
que dejaron caer su semilla en nosotros. ¿Y el resultado qué fue? ¿Cuál fue el resultado? Cardos, abrojos, espinos. Fue lo que se manifestó en nuestras vidas. Hasta que no llegó el tiempo, del cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo para todos los que son elegidos conforme a la promesa, conforme a la palabra que le juró Dios a Abraham, en tu simiente, en la semilla, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Estamos hablando de una palabra que contiene en ella el embrión de la vida, el misterio, a Dios mismo en ella. Y el que recibe esa palabra, pues está seguro que va a ver a Dios. Porque si usted siembra un mango, una semilla de mango, usted puede estar seguro que va a haber un mango. Digo, si le pare la mata, ¿verdad? Porque a veces se siembran mango y salen machos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Lo que Dios dice, Él lo hará. Entonces a nosotros, como dice Jesús en San Juan 12:24, para que nosotros veamos, tengo las escrituras todas amarradas aquí, en Juan 12:24, miren qué lindo esto, hermano. Juan 12:24. Y dice el Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que tiene que ser sepultado y enterrado en la tierra juntamente con Cristo? Lo que usted tiene como Jesús y lo que yo tengo como Jesús. Lo que yo creía que era Jesús, lo que yo tenía como enseñanza y que creía que era Jesús y que pensaba que era Jesús y que trabajé con ella como pensando que era con Jesús que estaba trabajando. Eso tiene que morir. Somos plantas. Usted tiene que tener algo para darlo. Usted tiene que tener algo para enterrarlo. ¿Y qué va a llevar usted a enterrar si sabe que no es usted físicamente que va a enterrar, que se va a enterrar con Jesús? Pero usted tiene que tener algo para enterrarlo. Usted tiene que tener una vida. Por eso Jesús dice más adelante en ese verso: el que halle su vida, la perderá. Porque Jesús nos ofrece su vida a cambio de la vida ¿de qué? Del mundo. Mi vida ofrezco por la vida del mundo. Entonces, ese es el trabajo de la enseñanza. ¿Qué es Jesucristo como fundamento en tu vida? Pablo puso el fundamento. ¿Qué esperaba Pablo si sembró la semilla? Lo que Pablo puso como fundamento fue la semilla, porque ¿qué es lo que aguanta? ¿Qué es lo que manifiesta el árbol? El árbol lo manifiesta la semilla. El árbol viene de la semilla. ¿Y qué es lo que sostiene el árbol? Las raíces, porque esa semilla se convierte en raíces y viene a ser el fundamento de ese árbol, es lo que mantiene firme ese árbol y sustentando y nutriendo y vigorizando ese árbol para que se manifieste lo que está prometido, que son los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu tienen que venir de algún lugar. Es de Dios, todo es en Dios, hermano. Toda la obra de Dios es espiritual. Esto es una enseñanza espiritual. No es para que creamos que vamos a sembrar una mata y va a salir un árbol en nosotros, no. Pero usted cree que sí que es un árbol. El árbol de la vida que tanto están buscando dice que estaba en el centro del Edén, en el centro de la enseñanza. Así que yo planté. Dice, ¿qué fue lo que él plantó? Él plantó la semilla. Él plantó la semilla, como dice en Gálatas
Quiero que me busque esas escrituras, hermana Ana. Aleluya. O en... Gálatas. Búsqueme la que dice que no, mire hermano, hay una que porque no hemos nacido de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Eso está en Primera de Pedro. Aleluya, gloria a Jesús. En el verso 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro, miren qué lindo hermano, miren esto, qué cosa, qué promesa tenemos nosotros. Nuestra fe no está fundamentada en una alegoría, no está fundamentada en una fábula, nuestra fe está fundamentada en una promesa con juramento, con una palabra firme. Porque es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir porque Él no es hombre. Aquí la tengo. El verso 23 de Primera de Pedro, capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso es que Pablo dijo, Jesucristo es el mismo ayer. El que se le manifestó a Abraham ayer. El que hizo pacto con Abraham ayer. Abraham vio la manifestación del Verbo en su vida. Creyó al pacto que Dios le hizo mediante esa promesa. Vio en esa promesa la simiente, vio a Jesús. Porque ahora le decimos Jesús, pero en aquel tiempo era el Verbo. Era la simiente de justicia. Y como en cada manifestación de la palabra Dios le da un nombre a su obra, ahora en este tiempo le dice al ángel, el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él hará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, traten de mantenerse tranquilos porque me están distrayendo con los teléfonos, entrando y saliendo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ya abrió el micrófono, mira, ahí está abierto el micrófono. Por favor, hermano, cooperen. Ustedes son gente mayor ya. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa fue la palabra que Pablo engendró en ellos. Yo planté esa simiente, esa semilla, porque Pablo no era un predicador de fábula. Pablo estaba predicando por una revelación viva, divina, que le dio Dios, para que diera testimonio del justo testimonio que hay oculto en la ley. Porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, dice Pablo, porque fue a él que se le manifestó. Y ahora el trabajo de él era darla a conocer a Israel primeramente, ese testimonio de justicia que le hizo falta a Israel para alcanzar la justificación que es por la fe. Pero ahora nosotros, en este tiempo, hermano, miren, nosotros somos bienaventurados. Usted y yo somos más que bienaventurados de estar oyendo estas cosas, de estar delante de esta forma de doctrina, de estar delante de una enseñanza viva. Porque estamos delante de una enseñanza viva, de un Dios vivo y de poder.
Y sigue diciendo aquí, para que veamos qué fue lo que Pablo plantó. Vamos de nuevo al libro de los Corintios. Aleluya. Aquí en el capítulo 3 donde empezamos, de donde arrancamos. Yo planté y Apolo regó, porque el regado lo hacen todos los santos. Los hermanos que enseñan, los hermanos que amonestan, los hermanos que exhortan, los hermanos que comparten las escrituras. Nosotros tenemos un compromiso. Nosotros tenemos un compromiso de regar la semilla. Recuérdese que estamos hablando de una simiente, de una semilla. La semilla necesita que las nubes de vez en cuando vengan y lluevan sobre ella, que Dios traiga la lluvia temprana y la tardía. A veces Dios envía unas nubes cargadas y empieza a llover. Pero a mí me gusta la lluvia. Mira, la lluvia que a mí me gusta es la suave. ¿Sabe que cuando se empieza a llover suavecito, la tierra se empapa? Porque todo el mundo aprovecha y absorbe la lluvia. La tierra se va absorbiendo esa lluvia cuando le cae suave, pero cuando cae un torrencial de agua, se va rápido el agua, porque pasa con fuerza y se va. Pero la llovizna, por eso dice aquí en el libro de 32, de Deuteronomio 32, aleluya, gloria al Señor Jesús. Deuteronomio 32, miren qué lindo, hermano, como Dios envía la palabra en medio nuestro. Y dice así el 32 del 1 en adelante: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ese es el aguacerito de la enseñanza de Dios que aprovecha. Porque es que nos da tiempo oír, nos da tiempo abrazar, nos da tiempo llevar las escrituras al corazón. Porque las cosas de Dios, hermano, no es para apresurarse. ¿Qué decía la palabra? Que Dios puso un fundamento en Isaías 28, como decía. Isaías 28, miren cómo dice, vuelvo otra vez, verso 16, Isaías 28, 16, escuche bien, hermano. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera en él no se apresure. Esto no es con prisa. Esto no es más que corra. Esto es con paciencia. La obra de Dios es con calma. ¿Saben por qué es con calma? Cuando quiso Jacob volver a encontrarse con Esaú, le mandó una caravana a Esaú para informarle que él iba de nuevo a encontrarse con él y que iba a verse con Esaú. Usted sabe que Jacob le robó la primogenitura a Esaú y Esaú estaba, ya usted sabe, que no quería ver el rostro de su hermano. Pero todo es una obra, todo es un programa en Dios. Y cuando volvió, que era tiempo de Jacob volverse a Esaú, que no es la otra cosa que Jesús volverse a Israel, es lo mismo, es un plan profético. ¿Qué sucede? Que cuando Jacob iba de camino, la bendición que llevaba hacia Esaú era tan grande y tan poderosa que le mandó una caravana con muchos presentes y tributos, pero que con Jacob iban muchas mujeres paridas y ancianos, e iban muchos niños con él. Y él le mandó a decir: mire, que dígale a mi hermano que tenga paciencia, porque yo voy con muchos recién paridas
con mucho ganado recién parido. O sea que la obra iba en un nivel poderoso, lindo, maravilloso. Y él le mandó a decir, tenga paciencia, pero yo llegaré en su tiempo a usted. Así que la obra de Dios es así. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y seguimos porque se nos está yendo el tiempo como el viento. Y lo lindo que me gusta de estas escrituras que leímos en Isaías, antes de que se me iba a ir, una de cimiento estable. Mire, hermano, la palabra de Dios es firme. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios es firme. Tiene una promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa de ella? En el libro de Hebreos 2. Dice, porque convenía que tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Vamos a leerlo para que veamos qué linda la promesa que hay aquí para nosotros. Para que veamos que todos vamos a alcanzar este lugar de gloria que está prometido por la palabra, pero eso depende de nosotros. Eso depende de usted y de mí. Como dice aquí. Así que el verso 10 de Hebreos 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Usted está viendo que está hablando de la palabra, hermano. Que está hablando por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando de la palabra. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, porque es la palabra la que nos sustenta a nosotros, hermano. Semana tras semana la enseñanza nos trae un sustento de gloria, nos trae lluvia, nos trae vida, nos trae bendición, nos trae abrigo, nos trae comida, nos trae consuelo, nos trae medicina. La palabra nos trae todo lo que necesitamos. Este es un pueblo rico. Amén. No nos falta nada. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Porque es que en Dios no hay ningún desperdicio. Miren cómo dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Esto no es una cosa cualquiera. El trabajo de la palabra, hermano, es de llevarnos a nosotros a donde llevó a aquellos que alcanzaron por la predicación y la enseñanza de Pablo. Es de llevarnos al mismo lugar donde llevó Pablo con él, porque fue Pablo el que lo llevó, pero Pablo tenía el mensaje, Pablo tenía la enseñanza viva, que contenía en ella la promesa de Dios, el poder para trasladar a los que se dejaran llevar. Y miren lo que dice aquí en Efesios. En Efesios 2, dice en el verso 10, perdón, déjeme ver si es aquí. En el verso, el verso 5, 4 al 5, al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por el proceso que le hablamos primero. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿para qué nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Para algo es. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, la palabra está haciendo un trabajo glorioso en medio de nosotros.
Pero esas últimas enseñanzas que Dios ha traído han sido enseñanzas de gloria para que nosotros hayamos estado atentos. Porque el que aprovecha es el que está atento al maestro. Los estudiantes que sacan provecho es aquellos que no le quitan los ojos al maestro. Usted ve al maestro hablando y ellos están leyéndole los labios al maestro. ¿Usted sabe eso? Porque los estudiantes en el salón siempre hay 2 o 3 que se ponen con el teléfono escondido abajo de la mesa. O hay 2 o 3 escribiendo un papelito en la libreta y dibujando. Y el maestro hablando, explicando un problema en la pantalla, en la pizarra. ¿Ah? Y uno soñando con monos verdes en la cabeza y daydreaming. Y el maestro tratando de traer una información que lo va a preparar para no quemarse en el grado que usted está. El Señor lo que quiere es hacernos bien. Recuérdense que el Señor está tratando de formar a Cristo en este pueblo. Y usted, cuando se vaya el hermano Aníbal, si el hermano Aníbal deja de estar aquí, si los hermanos que enseñan dejamos de estar aquí, y los que se queden se van a dar cuenta que Cristo tiene que sernos hecho por Dios. Yo digo siempre, volviendo al trabajo que yo hago, un pilón no se hace solo. El pedazo de madera no se sube al torno. Primeramente, el pedazo de madera no llega al taller mío solo. Yo tengo que ir a buscarlo, a comprarlo, a sacarlo de donde está. ¿Cuánto nos echamos? 1 hora y media, 2 horas nos echamos buscando una madera que fui a buscar. Para traerla hasta aquí, para meterla ya en el taller. Y luego escoger la que voy a trabajar. Y luego subirla, prepararla, porque eso hay que centralizarla y llevarla al torno. Pero el pilón no hizo, la madera no hizo todo eso sola. Alguien estaba trabajando, ¿verdad? Alguien fue a buscarla, como hizo el Señor, nos fue a buscar a nosotros, a la pentecostal, a la bautista, a la metodista, a los católicos, nos fue a buscar donde quiera que estábamos y nos trajo hasta este lugar, al taller de la palabra. Yes, Lord. Y ahora Dios nos quiere montar en el torno de las palabras. Y el torno de la palabra tiene a la ley en un lado, que es un punto, y al testimonio en el otro. Y con eso nos brilla Dios. Y la madera va a girar ahí. Y Dios le va a dar la forma a la rueda de la creación. Amén. Porque somos una creación de Dios. Pero es cuando la palabra haya trabajado en nosotros. Eso, los que Pablo le dice, vosotros sois creación de Dios, hechos en Cristo Jesús. Ya esos tenían a Cristo formado en ellos. Ya esos eran pilones. Ya esos podían hacer el mofongo. Porque estaban hechos ya. Se podía majar ajo, se podía majar café, porque ya tenían la forma. Eso se ve como un chiste, pero eso no es así, hermano, eso es serio. Amén. Y ya estamos acabando. Pero hasta aquí nos ha traído Dios. Cada domingo Dios hace algo nuevo en nosotros. ¿Por qué yo digo que hace algo nuevo? Porque nos deja entender algo más. Nos deja ver algo más claro. Nos deja más preciso. Nos deja más confirmado. Porque el trabajo de Dios es confirmarnos. El trabajo de Pablo, después que le predicó, después que sembró la semilla, el trabajo de él era volver y confirmar a los hermanos. Entonces, aquí hay unas últimas escrituras, que creo que es en Hechos 3. Vamos a leerlas rapidito, para que nos dé tiempo, aunque sea, decir algo de ellas. Hechos 3, 19. Son un poquito largas, quizás las leamos nada más, pero para que se queden con esto. Aleluya. Hechos 3:19. Y dicen así. Así que le vuelve Pedro a decir, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiere de su maldad. Hermano, eso es una cosa grande, esa escritura que leímos ahí. No nos va a dar el tiempo para entrar en ella, pero para que veamos, hermano, lo que Dios nos ha concedido. La palabra estaba contenida cuando dice aquí: aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba. ¿Quién era el cielo de Dios en ese momento ahí? Los que tenían y estaban participando de la promesa eran los apóstoles. Ellos eran el cielo de Dios. En ellos era que estaba recogido Jesús. En ellos era que estaba contenido el testimonio. Para cuando fuera el tiempo, Dios enviar y manifestarle a ellos a Jesucristo. Porque, hermano, quitémonos de la mente de que Jesús es una persona. Quíteselo de la mente. Porque miren esto: a toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ahora mismo nosotros vamos con este mensaje cualquiera, ¿y qué van a hacer? ¿Nos van a oír? No van a oír, hermano. ¿Saben por qué no van a oír? Porque no tienen oído. Porque el oído se forma. El oído, nadie nace con el oído de Dios. El oído de Dios tiene que serle hecho al hombre por Dios. Dios tiene que formarle el oído al hombre para poder oír su voz. Por eso era que Samuel no tenía todavía formado el oído. Y cuando habló Dios no podía entender que era Dios que lo llamaba. Y así están los creyentes hoy. No es otra cosa. Pero Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Así que, hermano, la paz de Cristo.